Buenos días, mi nombre es David Verdi, pertenezco al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maturín. En esta oportunidad, referente a la materia de mantenimiento, correspondiente a la segunda actividad del 20%, el segundo corte, les voy a hablar sobre el pavimento y al final la descripción de un proyecto dado por el profesor, el cual tiene que ser explicado por mi persona. Primero que nada, el primer punto sería el pavimento, su clasificación y los tres tipos de pavimento existentes, lo cual esto es relativo, ya lo voy a explicar. Primero que nada, el pavimento no es más que la capa superior que se coloca sobre la base de una carretera, calle u otra superficie con el objetivo de resistir el tráfico vehicular y peatonal, ¿verdad? No tiene más ciencia el pavimento, es algo que está en nuestra vida cotidiana, es básicamente donde nos desplazamos en nuestros vehículos o a pie, ¿verdad? Ok, tenemos la clasificación de los cuatro tipos de pavimentos. Porque al principio dije que eran tres, como lo expresó el punto aportado por el profesor, y ahora digo que son cuatro? Pues porque primeramente en el área de los pavimentos, en ingeniería civil, se abarcan primero de forma primordial el pavimento flexible, el rígido y el semirrígido. Y por último está el articulado. El articulado no está entre las prioridades de pavimento, ya que es un tipo de pavimento, digamos, más decorativo, es utilizado en plazas y en ese tipo de áreas, y por eso no es abarcado como uso principal. Entonces, por eso al principio decimos que son tres tipos de pavimentos y en la clasificación explico que son cuatro, ¿verdad? Bueno, explicando la clasificación, primero vendrían los pavimentos flexibles, que se trata de un revestimiento compuesto por la combinación de materiales asfálticos. Tengo en mi material de apoyo, me marca también que están dispuestos sobre un lecho de material granular compactado y estratificado. Su construcción implica la destrucción de piedras pequeñas, las cuales se mezclan con un aglutinante similar al pegamento conocido como betún. Al momento de su aplicación alcanza una temperatura mayor a los 150 grados Celsius y básicamente es la unión de piedra triturada con material asfáltico y bajo presión, ya por maquinaria de construcción como rodillos, entre otras maquinarias, ¿no? Bueno, luego viene el pavimento rígido, que se compone más que todo de losas de concreto, ya sean simples o armadas, y estas se disponen como base o subbase para la presencia de losa. Este tipo de pavimento es utilizado cuando normalmente se va el uso de la carretera, este tráfico vehicular pesado, ya que es un material muy capaz de resistir bastante compresión por centímetro cúbico, entonces, por centímetro cuadrado, perdón. Entonces es bastante utilizado en carreteras y bromas, normalmente cuando nos vamos de viaje, que vamos de un punto a otro muy largo, las carreteras suelen ser de pavimento rígido. Ahora tenemos los pavimentos semirrígidos. Este integra las características del pavimento flexible con el rígido y básicamente también es utilizado por su gran resistencia a la compresión. Al ser semirrígido también tiene una característica de flexibilidad, lo cual le permite que tanto el peso que va a soportar por carga vida, es decir, por nosotros, las personas, animales que transiten por ahí o ya en uso vehicular como camiones de carga, entre otros, sea capaz de resistir esa presión que se genera sobre él, ¿no? Entonces, bueno, también es muy utilizado en carretera y ese tipo de construcción. Ahora, por último, tenemos el pavimento articulado, que como comenté al principio, sería el cuarto punto de la clasificación del pavimento. El pavimento articulado consiste en una capa de rodadura formada por adoquines de espesor uniforme. Normalmente debajo de esta se crea una capa de arena, la cual es nivelada y compactada para posteriormente colocar los adoquines, los cuales van a complementar un pavimento, ¿verdad? Van a crear una calle, como comenté, normalmente se usan en zonas de aeropuertos, en plazas, porque normalmente el adoquín o el tipo de material que se utilice suele ser muy vistoso, entonces más que todo decorativo, pero sigue cumpliendo una muy buena
función como pavimento, pues te permite la transición de automóviles sin ningún problema. Ok, el primer punto serían los pavimentos. Abarcando ahora la estructura y su clasificación, en el área de la arquitectura y la ingeniería civil tenemos que la palabra estructura hace referencia a los elementos que cumplen la función de resistir las cargas, ¿verdad? Para ello cumplen la condición de estabilidad y equilibrio. La primera condición se vincula con los movimientos de los edificios. Esto evita posibles derrumbes a causa de factores externos como lo puedan ser movimientos de tierra, terremotos, ese tipo de agentes naturales, o el propio viento que puede alcanzar velocidades extremas de vez en cuando dependiendo de la zona y crea una gran inestabilidad si no está preparado la estructura, ¿verdad? La segunda condición, que es el equilibrio, garantiza también la inmovilidad, pero a su vez nos permite que se altere la forma del edificio. Esto entra más que todo en el área de arquitectura, porque el arquitecto al encargarse de diseñar una estructura vistosa, tiene que ir de la mano con el ingeniero civil que te permita que eso mantenga tanto la resistencia por la carga viva y muerta, y como los agentes externos, como serían naturales, el viento, movimientos de placas tectónicas, ese tipo de agentes, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la clasificación, las estructuras tenemos según su función y disposición de componentes. Primero tenemos las estructuras masivas, las cuales son sólidas y macizas, construidas con grandes piezas de material continuo, como el hormigón. Luego tenemos las estructuras superficiales, las cuales, como su nombre le indica, están en la superficie y soportan cargas distribuidas, como losas y cimentaciones. Luego tenemos las estructuras abovedadas, las cuales utilizan arcos y bóvedas para distribuir las cargas. Esto va también de la mano, como comenté, con la arquitectura. Normalmente suele ser, como ya le indiqué, arcos, los cuales, hechos de manera correcta y ya entrando en el área de detalles, pueden quedar bastante decorativos, quedan muy bonitos. Entonces, bueno, luego venimos con las estructuras de armazón, las cuales combinan vigas y columnas para formar un esqueleto resistente, la cual sería básicamente la propia estructura en sí. Tenemos estructuras trianguladas, las cuales emplean triángulos para estabilidad, como en puentes colgantes. Y por último tenemos las estructuras colgantes, las cuales están suspendidas desde puntos de anclaje como puentes colgantes, ¿verdad? Eso por ahí. Ahora, tenemos el diagnóstico de fallas por la acción química en las estructuras. Primero que nada, el diagnóstico de fallas por la acción química, tenemos tres factores, los cuales serían las lesiones y síntomas, luego la identificación de causas y por último la evaluación y estrategia. En las lesiones y síntomas, las lesiones pueden ser físicas, mecánicas y químicas. Las lesiones físicas se deben a fenómenos como el agua, las heladas, el viento y cambios de temperatura, ¿verdad? Las lesiones químicas resultan de la acción de sustancias corrosivas o reactivas a los materiales, las cuales puedan deteriorar la estructura. Y las fallas mecánicas van más de la mano con el material mecánico, como su nombre lo indica. Esto va más que todo en las estructuras que conforman un uso cotidiano a través de mecanismos, que esto ya implicaría que algún engranaje o algo por el estilo se desgaste por el tiempo de uso, falta de mantenimiento, entre otros, o cualquier otro agente invasivo que pueda dañar el mecanismo, ¿verdad? Eso por ahí. Luego, en el segundo punto tenemos la identificación de causas, la cual utiliza la técnica de los 5 por qué, que sería plantear preguntas sucesivas para llegar a la raíz de la falla. Tenemos que también examina la exposición a agentes químicos como ácidos, sulfatos o cloruros. Esto quiere decir que si hubo una lesión química, eso no vino de la nada, hay que evaluar de dónde se está provocando ese contacto, de dónde proviene ese químico corrosivo que está alterando la durabilidad y la fortaleza de nuestra estructura, ¿no? Y por último, considerar la calidad de los materiales y la compatibilidad de los mismos. Esto puede ser también que el material solicitado al momento de la construcción, hubo una negligencia por parte del ingeniero que aprobó materiales que no eran apropiados para la estructura, o simplemente, como puede ocurrirle a cualquiera como ser humano, hubo un error de cálculo y no se colocó el material apropiado en algún punto de la estructura
los cuales no son compatibles y bueno, por ende tiende a fallar. Como punto número 3 y último punto, tenemos la evaluación y estrategia. Esto es más que todo evaluar la gravedad de las lesiones y su impacto en la estructura y establecer un diagnóstico preciso y planificar una intervención efectiva. Ok, ahora venimos con el último punto, que sería la explicación del proyecto. El primer punto es en los cómputos métricos. En los cómputos métricos tenemos las partidas, ¿verdad? El primer punto sería el presupuesto. Tenemos la obra, el proyecto, el contrato, la descripción. Por lo menos en la parte de la descripción, el material dado por el profesor, tenemos obras preliminares, movimientos de tierra, construcción de defensa vehicular de concreto y obras de concreto. Aquí tenemos la unidad de medida, ya sea en metros cuadrados, milímetros, metros cúbicos, kilogramos, entre otros. Tenemos la cantidad de material utilizado, tenemos el PU y el total en bolívares, ¿verdad? Esto es una referencia de un material viejo, porque el precio en bolívares está expresado en bolívares fuertes, el cual ya no es la moneda como tal de Venezuela, porque de forma coloquial o incorrecta se utilizan mayormente precios en dólares, o si se sigue en su legalidad, en bolívares soberanos, bolívares normales. Ya no se utilizan los bolívares fuertes, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de nuestra partida tenemos la suma de esto, dándonos el total del monto, que en nuestra ocasión sería 43.746,58. En la siguiente tenemos las mediciones. Viene la descripción de nuestra partida, lo mismo: obras preliminares, movimiento de tierra, construcción de defensa vehicular de concreto y obras de concreto. Tenemos la unidad de medida, la cantidad, el ancho, el largo, tenemos el alto, los factores, tenemos la descripción y el total, que nuevamente no tendría que dar un monto al final, ¿verdad? Ahora, por último, tenemos el cronograma de trabajo. El cronograma de trabajo es muy importante porque te simplifica lo que se va a hacer durante cada día, durante cada semana, durante cada mes, desde el inicio hasta el final de la obra, ¿verdad? Entonces, en la ejecución de la obra tenemos la descripción. El primer punto, por ejemplo, aquí es el corte de maleza, ramas y botes, recolección de desechos. Esto porque se conoce que en toda construcción civil el primer paso siempre es la eliminación de la capa vegetal, ya que no es permitido construir encima de capa vegetal, ya que puede afectar tanto la estructura como otros materiales en sí, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos aquí el número de contrato, tenemos la unidad de medidas, las cantidades, y tenemos una cuadrilla resaltada en puntos amarillos, que esto te abarcaría la semana, cuándo se ejecutaría y para cuándo ya debería estar listo, ¿no? El siguiente punto es el informe topográfico. El informe topográfico no es más que el trabajo hecho por un topógrafo, valga la redundancia, que te da a ti los niveles de la superficie donde estás construyendo, donde vas a hacer tu obra, ¿verdad? Donde vas a ejecutar ese proyecto. Sin un informe topográfico no puedes dar inicio a una obra, porque necesitas conocer las condiciones de tu terreno, ¿verdad? Y eso es algo que te da un topógrafo, con su conocimiento y sus herramientas que ellos deben tener consigo. Entonces, bueno, el informe topográfico te va a evaluar el terreno, te tiene que dar un informe, que por eso es llamado así, informe topográfico, el cual te dé los detalles de todo lo que tiene las hectáreas, los metros de tu proyecto, y las cosas a tener en consideración, ¿no? Los puntos a tener en consideración. Por último, tenemos la memoria descriptiva, la cual inicia con una introducción. Tenemos la definición del proyecto, el objetivo general, los objetivos específicos, la ubicación del espacio, las condiciones actuales del espacio, los sectores críticos. Los sectores críticos es una parte muy importante. Esto va también de la mano con la parte del topógrafo, porque son lugares a lo mejor donde hay falta de resistencia, porque primero se hacen pruebas de excavación donde se evalúa si el terreno es apto, y si no, se tiene que preparar metiendo relleno adecuado y ese tipo de materiales, por lo que se toma en cuenta mucho eso, ¿no? Luego tenemos
los trabajos a realizar, las obligaciones de la empresa, contratista, las normas y especificaciones. Y por último tenemos los materiales, los equipos y la mano de obra. Todo eso es lo que abarca la memoria descriptiva, todo eso va de una forma detallada. Básicamente sería como una definición de términos, pero abarcando más puntos, porque una definición de términos solo te abarca los puntos que van en la construcción de una obra civil, eso en esta ocasión, que ya que hablamos de ingeniería civil. Pero la memoria descriptiva, como mencioné antes, te menciona objetivos generales y específicos, que sería algo que no te abarca una definición de términos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería el fin de mi proyecto. Gracias.